Pachuca es el lugar en donde más citicolina se utiliza, isomacina, iseroricina. Entonces luego, la otra vez cuando yo llegué aquí a Pachuca, que veía que todos lo usaban, una vez le hablé y le digo, oye, mira, dime si estoy mal, güey, o sea, ustedes no usan el neuro o algo, y dicen, no, eso ya no se usa, pero aquí en Pachuca todos lo utilizamos, ¿no? Han de pagar buenos huesitos. Entonces, vamos a ver lo del enfoque del paciente neurocrítico, ¿vale? El tema de hablar de un paciente críticamente enfermo ya es de por sí complicado, ¿no? Son pacientes que, como todos sabemos, tienen riesgo inminente de muerte y son pacientes que requieren un monitoreo y un tratamiento especializado. Mucha gente, como dice el doctor Barrera, cree que puede tratar a un paciente críticamente enfermo, los cardiólogos, los internistas, todo el mundo cree. Pero en realidad sí hay ciertas cosas que requieren el manejo de un médico intensivista, porque simplemente por la experiencia. Entonces, hay por ahí un intensivista que dice que el paciente, la medicina crítica no es un lugar, sino es una actitud. Todo paciente que nos llega a nosotros grave es un paciente potencialmente con riesgo de fallecer y es un paciente que se tiene que tratar como si fuera un paciente crítico. Y dentro de estos, el paciente neurocrítico, no lo digo yo porque sea neurointensivista, sino que en realidad es súper importante limitar la lesión cerebral secundaria, porque de esto va a depender el pronóstico funcional del paciente. Un paciente con un traumatismo craneoencefálico severo, si nosotros desde el principio no optimizamos una neuroprotección, es un paciente que probablemente sobreviva, porque por lo general son pacientes jóvenes, son pacientes que tienen una reserva funcional importante, pero son pacientes que, si les damos un mal manejo a lo neurológico, son pacientes que quedan con secuelas muy importantes y pasa de ser una persona productiva a ser, pero puede pasar a ser una carga pues para la familia, ¿no? Y para la misma sociedad. Entonces es muy importante, porque las medidas primarias que se toman en un servicio de urgencias son vitales para que el paciente pueda recuperar su vida íntegra. Entonces, cuando hay una lesión, ya sea traumática o de cualquier otra etiología, ya sea vascular, inflamatoria, etcétera, siempre va a haber una lesión primaria, que esa lesión, por lo general, poco podemos incidir en ella. Por ejemplo, si el paciente ya tuvo un hematoma, tuvo una fractura de base de cráneo, ya tiene un área cerebral muy grande infartada, esa lesión ya está dañada. Sin embargo, se van a desencadenar muchas cascadas inflamatorias, entre ellas pues la disfunción de la bomba sodio-potasio, liberación masiva de calcio y la activación de radiación de oxígeno, ¿no? Entonces, el evaluar estas tres vías nos puede ayudar a evitar lo que se llama lesión cerebral secundaria, ¿no? Que es lo que nos va a importar. Entonces, la lesión cerebral secundaria es aquella en la cual se desencadena por un daño primario. ¿Qué va a pasar? Que va a haber excitotoxicidad, disfunción mitocondrial, edema cerebral, inactividad en la difusión de oxígeno, disminución del flujo sanguíneo cerebral, disfunción energética, inflamación, despolarización cortical, y que finalmente la presencia constante de todas estas cosas va a culminar en la neurodegeneración o muerte celular. Entonces, si se fijan, en horas de que se dio la lesión, todas estas cascadas se empiezan a activar. Entonces, si nosotros no las frenamos en este tiempo, pues el paciente en días lo que va a hacer es que va a evolucionar a la muerte cerebral. Entonces, ¿qué es lo que nos debe de preocupar a nosotros al momento de ver un paciente neurocrítico? Es minimizar el daño cerebral primario y maximizar el potencial de recuperación a través de la prevención y el tratamiento de la lesión cerebral secundaria. Entonces, dentro de todo esto, lo principal es la neuroprotección. ¿Por qué? Porque nosotros como clínicos ni vamos a operar al paciente, ni le vamos a ofrecer alguna otra cosa, pero sí le podemos ofrecer neuroprotección, y como vamos a ver más adelante, son cosas muy sencillas que podemos implementar en muchos de los servicios. Entonces, la neuroprotección implica una serie de intervenciones fisiológicas, farmacológicas, quirúrgicas, que iniciadas antes del inicio de la isquemia pueden modificar la cascada de eventos que conducen a un daño celular permanente. Entonces lo vamos a resolver como en neuroprotección. ¿Y cómo vamos a hacer para que nuestro paciente tenga neuroprotección? Pues primero, manejo del daño cerebral primario, identificar y limitar el daño cerebral secundario y tratar la causa desencadenante de dicha lesión. No es como lo que podemos obtener al momento de que nosotros ya identificamos la lesión. ¿Cuáles van a ser las metas a cumplir en estos pacientes? Una es un monitoreo multimodal individualizado, identificar el problema o los problemas a resolver
y el manejo específico de la hipertensión endocraniana, el edema cerebral y la coagulopatía, que son las complicaciones más frecuentes que vemos en este tipo de pacientes. Entonces, hay cosas muy importantes que se llaman preventivas, que son como el tratamiento preventivo de la fiebre. La fiebre es de los principales enemigos en las patologías cerebrales, tanto traumáticas y no traumáticas, porque la propia lesión a nivel neuronal va a desencadenar disrupción en la capacidad que tiene el organismo para regular la temperatura. Entonces podemos tener fiebres de origen central, o bien la propia respuesta inflamatoria al trauma nos va a condicionar la presencia de alteraciones de la temperatura. Entonces siempre es muy importante establecer el adecuado manejo de la temperatura, si el paciente amerita dar sedación, y más adelante vamos a ver cuáles son las indicaciones de mantener a un paciente neurocrítico bajo sedación, o bien si el paciente puede estar despierto. La sedación actualmente es un tema que incluso entre intensivistas es muy debatido, decidir qué paciente vamos a tener sedado y a qué nivel, ¿no? Entonces es muy importante recordar que la sedación con indicaciones muy precisas. Obviamente si nuestro paciente va a estar sedado, pues hay que intubarlo, hay que llevarlo a ventilación protectora y cuidar los efectos asociados al mismo ventilador. Hay tratamientos ya más específicos, esto es como lo manejo general, ¿no? La sedación, el manejo de la temperatura y la ventilación protectora. Existen otras cosas como el tratamiento específico del edema cerebral con terapia hiperosmolar y el tratamiento agresivo de la hipertensión intracraneana, que vamos a ver más adelante cada uno de estos. Entonces los objetivos, una vez que ya tenemos al paciente y que sabemos que tiene una patología neurocrítica, es medición y evaluación de la presión intracraneana. Vigilar si el paciente desarrolla o evitar que el paciente desarrolle edema cerebral. El paciente, como metas generales, normotermia, normo o hipertensión, normoglucemia, normocapnia y normo o hiperosmolaridad, es decir, todo normal, ¿no? Y establecer un monitoreo multimodal. El monitoreo va a ir ajustado a lo que tengamos nosotros. Si nosotros no tenemos una terapia intensiva, pues no vamos a tener todo el monitoreo invasivo que nosotros quisiéramos, pero puede haber cierto monitoreo no invasivo al cual casi todos podemos tener acceso. El neuromonitoreo ideal pues no existe. Lo ideal es que no sea un solo tipo de monitoreo, sino que sea multimodal. Lo ideal es que sea mínimamente invasivo, que sea barato, que sea rápido y que sea altamente sensible y específico. Pero no existe hasta la actualidad un solo tipo de monitoreo que cumpla con todas estas requisiciones, ¿no?, que quisiéramos. Dentro de estas podemos utilizar muchos. El primero pues es el monitoreo clínico, ¿no?, que fue lo que ya vimos, una evaluación neurológica precisa, continua y no solamente ya revisé al paciente, ya llegó, tiene un Glasgow de 14, me doy la vuelta y dejo ahí al paciente. Cuando el paciente tuvo un trauma de alto impacto o el paciente viene porque estuvo deteriorado en casa, entonces la evaluación clínica constante es un tipo de monitoreo. Los estudios de imagen, entre estos tenemos pues múltiples, ¿no?, la tomografía de cráneo, la resonancia magnética, el ultrasonido Doppler transcraneal. Hay monitores para monitoreo de la presión intracraneana que pueden ser invasivos o no invasivos, el electroencefalograma, el Doppler transcraneal y la pupilometría, ¿no?, entre muchos otros que hay. Entonces, hay un tipo de monitoreo que es no invasivo, que lo podemos hacer pues prácticamente todos, que es la medición de la vaina del nervio óptico. Actualmente el ultrasonido está tomando mucha relevancia, aunque no seamos médicos radiólogos, es decir, no se requiere que seamos expertos para nosotros poder determinar la presión endocraneana por medio del diámetro de la vaina del nervio óptico. Entonces lo que vamos a hacer es con un transductor lineal, nosotros lo colocamos en el párpado del paciente y vamos a ver esta imagen, ¿no? Vamos a ver el globo ocular, vamos a ver pues las partes del ojo, pero aquí lo que nos va a importar es la medición de la vaina del nervio óptico. Entonces una vez que tenemos esta imagen con un transductor lineal, lo que vamos a hacer es medir 3 milímetros desde la retina y 3 milímetros por detrás vamos a medir en la vaina del nervio óptico. Entonces, un diámetro de la vaina del nervio óptico por encima de 5.4 se va a correlacionar directamente con una elevación de la presión intracraneana por arriba de 20. Esto tiene una sensibilidad del 74% y una especificidad del 100%.
Entonces es algo que todos podemos realizar a la cabecera del paciente y que probablemente sí requiramos hacer algunas mediciones repetidas, pero lo que sí es importante es que no requerimos ser médicos con especialidad en imagen. O sea, todos los que estamos aquí podemos medir vaina del nervio óptico y podemos decir mi paciente tiene hipertensión intracraneana o no la tiene. Tal vez no voy a poder decir tiene 25 de PIC, tiene 30, pero sí voy a poder decir que mi paciente está con alto riesgo de desarrollar una lesión persistente porque tiene hipertensión endocraneana. Hay varios artículos, entre estos, bueno, este que nos comenta que hay una fórmula en la cual los chinos, ellos evaluaron de acuerdo al diámetro del nervio óptico de su población, determinaron que con esta fórmula se puede estimar la presión endocraneana. Es muy sencilla, 5.69 por el diámetro de la vaina de nervio óptico y lo que resulte menos 8.23 y nos va a dar un valor estimado de PIC. ¿Cuál es la desventaja? Que no es exacta, pero pues también nos puede ayudar a estimar cuál es el valor de presión intracraneana. Existe algo que se llama Doppler transcraneal, que tal vez muchos de ustedes ya lo escucharon, que se refiere a la insonación del cráneo a través de ventanas óseas. Entre estas, pues las ventanas principales van a ser tres: una ventana temporal, una ventana al nivel de la órbita y una ventana transoccipital. Estas ventanas pues son las partes más delgadas de nuestro cráneo, en las cuales nos permite que un transductor pueda penetrar el tejido óseo y nos permita ver la circulación endocraniana. Entonces, con el Doppler transcraneal lo que nosotros hacemos es evaluar la circulación. No vamos a ver tejido, no vamos a ver parénquima, vamos a evaluar una, que esté presente la circulación, y la otra, la calidad del flujo sanguíneo cerebral. La ventana que nosotros por lo general más comúnmente utilizamos para insonar es la ventana temporal, que es aquí, bueno, entre el campo externo y a nivel del temporal. Y lo que hacemos es insonar con un transductor, me fue el nombre. Pero bueno, lo que hacemos es insonar en esta área y lo que vamos a observar es el flujo sectorial, con un transductor sectorial. Lo que hacemos es evaluar la circulación y vamos a evaluar la velocidad del flujo. Vamos a ver un pico sistólico, un pico diastólico y una velocidad media, en la cual, si se fijan, es un trazo igual al que vemos en un trazo de ecocardiografía, porque lo que estamos evaluando es velocidad del flujo sanguíneo cerebral. Con este nosotros podemos evaluar la resistencia y la presión de perfusión cerebral. Entonces esto es muy importante porque hay muchas patologías en las cuales las velocidades pues se encuentran alteradas y la onda de Doppler pulsado pues puede estar alterada, ¿no? Entonces es muy importante pues medir la velocidad diastólica, la sistólica y la velocidad media. ¿Cuál es la desventaja del Doppler transcraneal? Que para realizar un Doppler sí tenemos que tener cierto conocimiento en cómo hacerlo, porque si insonamos mal podemos sobreestimar o subestimar las velocidades. Aquí les dejo esta fórmula que es importante, pues la fórmula para calcular la velocidad media cuando el software del ultrasonido no lo hace, y esta velocidad media es muy importante en algunas patologías, no sobre todo en hemorragia subaracnoidea. Podemos calcular el índice de pulsatilidad, que este también lo hacemos por medio de la velocidad media, y este nos va a proporcionar información relacionada con la resistencia vascular cerebral. Un índice de pulsatilidad de 0.5 a 1.1 es un índice normal. Valores por arriba de 1.1 nos pueden hablar de aumento de la resistencia y se correlacionan directamente con hipertensión endocraneana. El índice de pulsatilidad se calcula con esta fórmula. Una vez que nosotros sonamos el vaso sanguíneo cerebral, evaluamos la velocidad y calculamos la velocidad media, por medio de esta fórmula podemos determinar el índice de pulsatilidad. Y bueno, esto es importante también porque por medio de este índice nosotros podemos determinar varios patrones de flujo. Patrones de muy baja pulsatilidad nos hablan de hiperemia, vasoespasmo o estenosis. Pulsatilidad normal de 0.6 a 1.1. Cuando el índice de pulsatilidad está aumentado, es decir, de 1.2 hasta 1.6, podemos hablar de hipertensión intracraneana moderada. Entramos aquí en problemas cuando tenemos un índice de muy alta pulsatilidad, por arriba de 1.7, en el cual podemos ver que nuestro paciente está cursando con una hipertensión intracraneal grave, y si se fijan, el patrón de flujo, que es normal, cambia completamente, ¿no? O sea, nosotros solamente, sin calcular el índice, si tenemos alteración en la curva
podemos nosotros determinar que el paciente no tiene una circulación normal y puede estar cursando con hipertensión endocraneana. Y la otra, pues cuando no hay flujo o hay solamente picos sistólicos, pues hablamos de sistolia cerebral y que este paciente pues ya no está con nosotros, ¿no? Que ya está muerto. Aquí es un ejemplo de cómo podemos utilizar el Doppler transcraneal. Si se fijan aquí el paciente, pues la curva no es normal, ¿no? Tiene picos sistólicos muy altos y la diástole prácticamente está abolida. En ese se calculó un índice de pulsatilidad, el cual era de aproximadamente 4.3 en esta imagen. Después, este es un paciente que tiene una hemorragia subaracnoidea, se realizaron pues algunas intervenciones terapéuticas y posteriormente se hizo un Doppler de control en el cual vemos que cambió totalmente la curva. O sea, ni siquiera calculamos índice, pero podemos ver que esto es anormal y esto es normal. Y en esta imagen el índice ya es de 1.65 y se correlaciona con una PIC de 17. Entonces, esta parte de monitoreo continuo, no invasivo, a la cabecera del paciente mejora de forma considerable el pronóstico. También existen fórmulas para estimar la presión endocraniana por medio de Doppler transcraneal. Entre estas, pues existe esta fórmula que nos ayuda a predecir un aumento de la PIC, es altamente sensible y específica. De acuerdo con la fórmula, este estudio, estas personas que evaluaron esta fórmula, dicen que un IP por arriba de 2.3 se correlaciona con una PIC arriba de 22 y un IP menor de 1.2 con una PIC de 2. Entonces evaluaron esta fórmula en la cual nosotros podemos calcular de forma indirecta la presión intracraneal. Entonces esto es muy importante porque quiere decir que no requerimos como tal que nuestro paciente tenga un catéter invasivo de PIC para que podamos determinar que tiene o no hipertensión endocraneana. Entonces, una vez que ya determinamos que nuestro paciente está críticamente enfermo, que tiene una patología neurológica que pone en riesgo su vida o su funcionalidad, la sedación pues es parte dentro del tratamiento de un paciente neurocrítico. Porque la sedación va a disminuir el metabolismo de oxígeno y nos va a ayudar a disminuir la presión intracraneal. Podemos utilizar agentes hipnóticos, los más comunes o los que tenemos en el mercado, el midazolam y el propofol. Aquí vamos a recordar algo. Una sedación profunda o excesiva va a dificultar la evaluación neurológica y va a aumentar el riesgo de compromiso hemodinámico. Ya sabemos que todo lo que nosotros administramos a nuestros pacientes va a tener una consecuencia. Los agentes hipnóticos como el midazolam y el propofol causan alteraciones de la estabilidad hemodinámica muy importantes. Disminuyen el retorno venoso y causan aumento de disminución de la resistencia vascular sistémica. Entonces van a causar hipotensión. Y una sedación insuficiente, si el paciente a pesar de que está intubado está despierto, puede provocar un aumento del metabolismo de oxígeno y puede aumentar la presión intracraneana. Entonces, ¿qué se recomienda en un paciente? Mantener un RAS de -4, al menos las primeras 24 horas, en la cual nos evaluamos qué es lo que tiene nuestro paciente y si se va a beneficiar de continuar con la sedación. El uso de relajantes es controversial, es decir, no hay una indicación para tener un paciente neurocrítico con una infusión de relajante neuromuscular. Otra parte súper importante es la analgesia. ¿Por qué? No sé si levanten la mano quien trabaja en un hospital. Ajá. Ok. Muchas veces, 70-80% de las veces hay pacientes que están sedados pero no tienen analgesia. El midazolam y el propofol no dan analgesia, ¿no? Entonces dices tú, bueno, el paciente no se mueve, no da lata, ahí está. Pues no se mueve porque está sedado, pero eso no significa que no tenga dolor. De repente dicen, es que el paciente como que no se acopla al ventilador. Sédalo más o ajusta el ventilador. Y a veces lo que tiene es el paciente nos está diciendo, ¿sabes qué? Me duele. O sea, no inventes, tengo un tubo en la garganta, tengo tubos por todos lados, tengo dolor. Entonces está con hipertensión, está con taquicardia, está con asincronía ventilatoria y lo que tiene el paciente es falta de analgesia. Entonces, bien importante, todo paciente intubado tiene que tener analgesia, ¿sale? Los agentes como el propofol, ya vimos, no tienen efectos analgésicos. El dolor es una causa frecuente de agitación y asincronía. Una adecuada analgesia va a disminuir los días de sedación y ventilación mecánica. Entonces, bueno, al menos en la terapia intensiva, pues el pilar de tratamiento pues son los opioides, ¿no? El uso de analgesia nos puede ayudar a controlar la hipertensión intracraneana, reduce la actividad convulsiva y disminuye la tasa metabólica cerebral de oxígeno. Dentro de los agentes opioides, pues los más utilizados, vamos a utilizar el que tengamos en nuestro lugar de trabajo. El de elección o el opioide casi que se acerca a lo ideal, pues es el fentanil.
No, es un opioide que tiene, causa, sus efectos hemodinámicos son mínimos y el nivel de analgesia que nos ofrece es muy alto. Podemos utilizar remifentanil, hidromorfona, morfina. Entonces, cualquiera que utilicemos de estos o análogos de la morfina como la buprenorfina u opioides incluso más débiles como el tramadol se pueden utilizar. Pero eso es bien importante. Todo paciente tiene que tener analgesia. Gracias. Disculpe, ¿puedo contestar una pregunta? Aquí. Gracias. Bueno, ahora sí ya se escucha. Bueno, entonces como les comentaba, el pilar de tratamiento van a ser los opioides. Hay algunos casos en los cuales no en todos los hospitales se cuentan con opioides, pero podemos tener incluso antiinflamatorios no esteroideos. Los AINES no son la primera elección en pacientes neurocríticos. ¿Por qué? Porque disminuyen la agregación plaquetaria. Entonces, en aquellos pacientes que tengamos con hemorragias intracraneales, hematomas, hemorragia subaracnoidea, se ha visto en múltiples estudios que el asociar un antiinflamatorio no esteroideo aumenta las áreas de hemorragia. Entonces, por lo general, siempre se prefieren los opioides, unos opioides bien titulados. ¿Cuáles son las desventajas de los opioides? Que algunos son bioacumulables, es decir, se acumulan en el tejido graso, y pues como en México casi no habemos gorditos, pues entonces sí hay mucho riesgo de que se acumulen. Pero no pasa nada, es súper importante que todos nuestros pacientes tengan analgesia. Otro de los medicamentos que utilizamos con frecuencia en las unidades de cuidados intensivos que tratan pacientes neurocríticos son los barbitúricos. Los barbitúricos disminuyen el flujo sanguíneo cerebral y por esto disminuyen la presión endocraniana. Sin embargo, como ya vimos, como otros agentes hipnóticos como el midazolam o el propofol, los barbitúricos también causan depresión miocárdica, por lo que precisan que cuando los vayamos a utilizar, nuestro paciente tenga estabilidad hemodinámica o nosotros tengamos la forma de llevar al paciente a estabilidad hemodinámica con el uso de vasopresores e inotrópicos. Su uso está recomendado en hipertensión intracraneal refractaria, pero tiene un nivel de evidencia 2B. No es superior a sedación con propofol, pero sí disminuye el consumo cerebral de oxígeno y sus efectos siempre se tienen que monitorizar con electroencefalograma o índice bioespectral. Dentro de otros usos de los barbitúricos, pues es el estado epiléptico suprarrefractario, ¿no? En aquellos pacientes que ya se administró tratamiento de primera, segunda línea, un tratamiento de tercera línea, pues son los barbitúricos. Entonces esas son como las dos indicaciones pues más importantes cuando nos decidamos administrar tiopental o fenobarbital o cualquier otro barbitúrico que tengamos a nuestra disposición. Es muy importante, pues ya vimos que todo paciente que está sedado pues no va a poder respirar por él solo. Entonces la protección de vía aérea es de las medidas iniciales que se realizan en los servicios tanto prehospitalarios como en las áreas de urgencias o incluso en áreas de hospitalización, ¿no? Cuando el paciente tiene un deterioro neurológico agudo. Entonces la protección de vía aérea entra dentro de las medidas generales de neuroprotección y vamos a ver que la cianosis y la taquicardia se desarrollan después de la hipoxemia. Entonces hay veces que tenemos a un paciente que tiene un Glasgow de 9 y decimos lo vamos a aguantar, no desatura, no está cianótico, no está taquicárdico, pero pasan 2-3 horas y de repente el paciente empieza con frecuencia de 150, ya satura 88% y es cuando decimos, ya sabes que ahora sí hay que intubarlo. Pero entonces cuando nosotros ya hemos decidido intubar a estos pacientes, ya han tenido hipoxemia previamente y no nos dimos cuenta. Entonces
El oxígeno pues es vital para las neuronas, entonces cualquier estado de hipoxemia va a causar un daño neurológico. Entonces es muy importante que estas variables se consideren en pacientes neurocríticos. La depresión respiratoria es una complicación grave en pacientes con lesión cerebral aguda y por lo tanto se recomienda de forma temprana en aquellos pacientes somnolientos y con coma progresivo, ¿no? Es decir, no me voy a esperar hasta que el paciente tenga alteraciones en los niveles de oxígeno o que tenga un estado comatoso. Entonces, siempre la prevención es muy importante en este tipo de pacientes. Los cuidados respiratorios son prácticamente los mismos que en cualquier otro paciente. Aquí solamente hay que considerar varias cosas. Todo paciente que se intuba de forma urgente, pues se tiene que hacer bajo secuencia rápida de intubación, que imagino que ustedes ya vieron en temas previos en qué consiste una secuencia rápida. Entonces estos pacientes pues se aplica un relajante y un sedante y pues bajo secuencia rápida, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Evitar periodos de hipotensión o de hipoxemia, considerar si nuestro paciente tiene lesiones cervicales, por ejemplo los pacientes de trauma, y considerar que durante la secuencia rápida va a haber incremento de la presión intracraneana. Entonces, por ahí hay algunas bibliografías que recomiendan el uso de lidocaína profiláctica, o bien tomar en cuenta que al momento de que vamos a intubar a nuestro paciente bajo secuencia rápida, de todas va a tener hipertensión intracraneana, aunque no va a ser sostenida, que eso también es importante. Es muy conocido también el decir vamos a hiperventilar a un paciente con hipertensión intracraneana. La hiperventilación, es decir, someter al paciente a respiraciones rápidas con un ventilador mecánico, la finalidad es disminuir los niveles de CO2. Cuando disminuimos los niveles de CO2 hay un aumento en el diámetro de la vasculatura intracraneal, entonces aumentamos el flujo sanguíneo cerebral. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros lo hacemos de forma no controlada, podemos causar un efecto paradójico, entonces el paciente puede tener isquemia cerebral. Entonces esto es una medida de rescate, es un paciente que tenga herniación inminente y que va a pasar a quirófano o le vamos a hacer alguna otra terapéutica. Es decir, la hiperventilación nos va a dar un periodo de tiempo de 25 a 30 minutos, pero siempre se tiene que ser monitorizada con un capnógrafo o bien pues con una gasometría arterial. En cuanto a qué nivel de PIB y reclutamiento alveolar, pues esto no está recomendado en los pacientes, ni en ningún paciente en general actualmente tiene indicación de reclutar, y el manejo de PIB es como en cualquier otro paciente. Entonces, ¿cómo vamos a programar nuestro ventilador mecánico de forma inicial en estos pacientes? Recordar que hay que dar una ventilación protectora. No hay un método que se prefiera, puede ser por volumen o por presión, siempre y cuando mantengamos metas de protección alveolar. Entre estas, pues un volumetridad de 6 a 8 mililitros por kilo. Nuestra meta va a ser tener al paciente con una PO2 entre 60 y 80, tener una CO2 entre 35 y 40, lo que les comentaba previamente, evitar hiperventilación no monitorizada, y se recomienda mantener una presión plató por debajo de 30. Y pues la titulación de PIB, la que sea necesaria para que el paciente tenga una saturación por arriba del 90%. Y bueno, ya les comentaba, los pacientes que cursaron con CO2 debajo de 25 tuvieron peor pronóstico a los 6 meses. Entonces lo que hay que cuidar en un paciente que tengamos bajo ventilación mecánica. En cuanto a los niveles de PIB, pues sí, la complicación pulmonar asociada a una patología neurológica es muy frecuente. Lesiones aspirativas, incluso contusiones pulmonares en trauma. Pues el paciente neurológico, me atreveré a decir que un 80-90% va a tener una complicación pulmonar asociada. Entonces, hay veces que tenemos miedo a poner PIB en estos pacientes, y pues sí, una PIB por arriba de 10, cada milímetro que nosotros aumentemos va a aumentar 1.3 milímetros la presión intracraneana. Entonces, aquel paciente que tenga PIB alta, con una PIB más alta todavía, pues va a tener mayor hipertensión endocrinal. Entonces son las cosas que tenemos que cuidar, ¿no?, en este tipo de pacientes. En cuanto al manejo hemodinámico, lo ideal en estos pacientes es mantener una TAM, es decir, una presión arterial media por arriba del 90%. Esto porque nos garantiza una presión de perfusión cerebral. Entonces, a diferencia de cualquier otro paciente crítico, donde nuestra meta de tensión arterial media es 65, en el paciente neurocrítico nuestra meta de TAM va a ser del 90%. Si el paciente no lo logra por él solo, pues podemos utilizar de otras cosas, ¿no? Como si el paciente está hipovolémico, pues hay que utilizar volumen, pero si el paciente ya está
normovolémico, pues podemos utilizar vasopresores. Aquí en este caso, el vasopresor de elección en pacientes neurocríticos es la norepinefrina. No hay diferencia entre una monitorización de mínima invasión versus una invasiva, es decir, que no nos preocupemos si no tenemos un catéter Swan-Ganz, si no tenemos el mayor monitoreo. ¿Por qué? Porque a estos pacientes les va igual si los monitorizamos con sus signos vitales y con una línea arterial, ¿no? Que es lo mínimo que se requiere para este tipo de pacientes. Recuerden que la nueva tendencia en medicina es que menos es mejor. Entre menos invadan a los pacientes, menos volumen, menos sedante, a esos pacientes les va mejor a largo plazo. Entonces, de aquí de esta diapositiva, pues consideran nada más de la tensión arterial media y pues el estar evaluando de forma continua estos niveles. Entonces, ¿por qué una TAMP de 90? Pues porque se necesita una presión de perfusión cerebral para permitir que el flujo sanguíneo cerebral cumpla con los requisitos metabólicos básicos del cerebro. ¿Por qué? Porque si la presión de perfusión cerebral está baja, ¿qué va a pasar? Va a haber falla de la autorregulación del flujo para satisfacer las necesidades metabólicas. Entonces, esto va a condicionar que la célula evolucione a una falla mitocondrial. Y un flujo sanguíneo alto puede provocar hiperemia, edema vasogénico y puede empeorar la presión intracraneana. Es por eso que también un paciente hipertenso tampoco es bueno. Entonces, la TAMP de 90 a 110 es adecuada para estos pacientes. Y el flujo sanguíneo cerebral pues se debe evaluar para cada individuo, ¿no? En cuanto a qué tipo de líquidos vamos a administrar a este tipo de pacientes, no hay un consenso claro sobre qué solución vamos a utilizar. Si nosotros nos quedamos cortos de volumen, es decir, la restricción de fluido puede conllevar a hipovolemia, hipotensión y disminución de la presión de perfusión cerebral, favoreciendo el desarrollo de isquemia cerebral. Eso es si le pasamos poquito volumen. Pero si le pasamos demasiado, pues la infusión liberal de soluciones puede favorecer el edema cerebral. Entonces siempre el líquido a requerimiento, evitar las cargas grandes de volumen y siempre tratar de evitar las soluciones hipotónicas, es decir, soluciones al medio molar, soluciones glucosadas están de alguna forma contraindicadas en los pacientes neurocríticos. ¿Qué utilizar en estos pacientes? Pues soluciones isotónicas. ¿Cuáles? Solución salina en 0.9% o solución Harman, ¿no? O lactato. Es importante pues esto porque nos va a ayudar a mantener tanto la temperatura corporal como la isotonicidad. Estos pacientes tienen que estar en ayuno a fuerza. La respuesta es no, pues todos, aunque estemos enfermos, tenemos necesidades metabólicas, ¿no? Entonces los órganos, a pesar de que estén dañados o estén sufriendo por un trauma agudo, pues tenemos que iniciar nutrición con ciertas consideraciones, ¿no? Hay muchos estudios que nos indican que el soporte nutricional temprano en pacientes con patología neurológica grave es superior a iniciar una terapia posterior porque reduce el riesgo de infección y muerte. Entonces, el paciente críticamente enfermo que requiere apoyo nutricional temprano va a atenuar la respuesta fisiológica a la enfermedad. Se recomienda iniciar una vez que el paciente ha sido reanimado